Buenos días, soy yo de primero SMR, perdón, y en este vídeo vamos a estar hablando sobre la importancia de las latencias. Esta va a ser la cuarta parte de la RAM. Y bueno, vamos a ir con la primera pregunta que nos pregunta que qué es o son las técnicas, las latencias, perdón, en términos muy generales y con qué ejemplo podría ilustrarse. Pues bueno, a grosso modo se trata del tiempo que transcurre entre una petición y su respuesta, es decir, el tiempo en que pasa desde que se realiza una acción, por ejemplo hacer clic en un botón, hasta que se recibe la respuesta, por ejemplo mostrar una ventana. O al escribir, si tú das un clic a una tecla de una letra, pues lo que tarda en escribirse en la pantalla. Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta que nos pregunta cómo conseguir conocer las latencias. Para conocer los datos de la frecuencia y el CL de tu RAM, lo único, lo único, lo único que tienes el C, perdón, lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación CPUZ. Una vez dentro del programa obtenemos los datos. Es tan sencillo como acceder a la pestaña memoria y consultar la DRAM frecuencia de la RAM, y el cache latency, que es la latencia cache. Observa la figura, vamos a ir con la pregunta 3 que nos dice que observe la figura y a raíz de los datos que puedes extraer, a raíz de estos datos, a raíz de la foto, qué datos puedo extraer de esta imagen. Recuerda que la frecuencia marcada por CPU es real recuerda que la frecuencia marcada por CPUZ es real, es decir, la mitad de las frecuencias que anuncian los fabricantes, en este caso serían las RAMs de 1333 megatransfers y con un cache latency de 9 locks. Bueno, pues ¿qué frecuencia indica en el módulo de RAM un fabricante? ¿Cuántas latencias aparecen en la figura anterior y cuál de ellas es la más importante? Pues a la hora de vender un módulo de RAM, el fabricante lo que hace es duplicar la velocidad. En este caso te lo vendería con una velocidad de 1333 MHz, que no es verdad, con una latencia menor. En algunos casos la mitad del verdadero valor. En este caso con un cache de latency de 4 clocks. Bueno, vamos a ir con la pregunta 4, que ¿cómo se mide la latencia? En general, lo que mucha gente considera como la medición real de la latencia de la RAM es la llamada latencia cache o CL. ¿Qué mide la latencia cache en particular? La latencia cache mide el número de ciclos de reloj que pasan desde que se realiza una petición para leer un dato hasta que dicha información está disponible. Vamos a ir con la pregunta 6, que ¿es cache un indicador real de la latencia de la RAM? ¿Por qué? Pues porque con el aumento de la frecuencia de la memoria RAM se reduce el tiempo en el que se tarda en realizar un ciclo de reloj. Recordemos que la frecuencia en hercios mide el número de veces que se repite un ciclo cada segundo, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia, menos tiempo se tarda en realizar un ciclo. Vamos a ir con la pregunta 7, que si una RAM se etiqueta como DDR4 2133, suele indicar que se trata de una DDR4 2133 MHz. Pero ¿es esto cierto? Aunque lo llamamos así. Bueno, pues lo cierto es que en las tiendas y en páginas nos lo venden como 2133 MHz, pero en realidad es distinta, ya que esto se hace simplemente por marketing y por una nomenclatura. Los megahercios los entendemos como el número de ciclos pulsaciones por segundo, cada ciclo en un encendido de la corriente. Esto, con los pasos de los años, se dieron cuenta de que se podía activar las pulsaciones tanto en la subida como en la bajada de corriente, por lo que ahí se les duplicó sus pulsaciones, pero la realidad es que la velocidad es la misma. Vamos a ir con la 8, que nos pregunta si tenemos el dato de la frecuencia de RAM y calculamos su inversa, ¿qué obtenemos? Si tenemos ese dato, para calcular la inversa dividimos entre 1 la frecuencia y el resultado se mide en nanosegundos. Bueno, vamos a ir con la pregunta 9, que nos pregunta observa la tabla de las latencias totales, que esto se encuentra en mi Teams, y dos combinaciones de la RAM muy habituales en el mercado como PC componentes son las de 3000 megatransfers TL15 con un cache latency de 15 y 3200 megatransfers con un cache latency de 16. Ambas tienen exactamente la misma latencia según nuestra fórmula, es decir, 10 nanosegundos. Entonces daría igual comprar una que otra, pues ya he puesto que realmente hay una diferencia entre las velocidades de megatransferencias y de frecuencia entre una y otra, a pesar de tener un cache de 15 y la otra de 16. Bueno, pues esto sería todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.